Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces le dijo: un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me mandaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Hermanos, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos dice este Evangelio que escuchamos de San Lucas: ¿cómo será dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios? Dichoso. Dichoso es sinónimo de una persona feliz. Fuimos creados por Dios y para Dios, y fuimos creados para la felicidad. Y esa felicidad la vamos a alcanzar cuando estamos unidos a Dios. Este jovencito que acaban de beatificar, Carlo Acutis, él, una vez que hizo su primera comunión, se hizo un propósito. Y su propósito era estar unido a Jesús. Ese fue su propósito. Desde los 7 años él se hizo el propósito de asistir a misa todos los días. Y eso lo ayudaba a estar unido a Jesús, frecuentando los sacramentos, participando en misa, comulgando, confesándose, haciendo oración ante el Santísimo. Eso es estar unido a Dios. Por eso, cuando a él le detectaron a los 15 años, cuando le detectaron ese cáncer fulminante, pues él le ofreció a Dios todos sus dolores por la santificación de la Iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Lo ofreció por el perdón de sus pecados, dice, para que yo no haga escala en el purgatorio, sino que haga un viaje directo al cielo. Él murió a los 15 años, pero 15 años le bastaron para santificarse.
dichoso quien participe en el banquete del reino de Dios. Ese jovencito a sus 15 años alcanzó la meta, logró la meta de llegar al cielo. Este jovencito murió en el 2006 y lo acaba de beatificar el Papa Francisco en el mes de octubre. Pues este es un gran ejemplo, hermanos, de un santo moderno, Carlo Acuti, un jovencito que le gustaba el deporte, que le gustaba salir a la montaña, que le gustaba jugar con los animalitos, le gustaba nadar, convivía con sus amigos, era un joven normal, pero no escondía su fe. Él sí se daba tiempo para participar en misa todos los días. En el Evangelio escuchamos cómo cuando este hombre que preparó este gran banquete, que invitó a muchas personas, muchos tuvieron pretextos para no ir. Uno le dijo, ¿no? Todo el mundo se empezó a disculpar. Tengo un terreno y necesito irlo a ver. Te pido que me disculpes. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro, acabo de casarme y no puedo ir. Vean cómo muchas veces siempre tenemos pretextos para no tener tiempo para las cosas de Dios. El trabajo, el quehacer de la casa, los compromisos. Y dicen, ¿verdad? No es cuestión de tiempo, sino es cuestión de prioridades. Porque para aquello que nos interesa, sí nos damos tiempo. A una persona, qué sé yo, le interesa un partido de fútbol, pues se apura lo que tenga que hacer para estar ahí a la hora que empieza ese partido de fútbol. A alguien le interesa, qué sé yo, ver un programa, una película que va a pasar a determinada hora, se apura para estar en ese evento. Y así, cuando nos interesa algo, nos damos tiempo. Cuando no nos interesa algo, vamos a poner pretextos para no asistir a aquello que no nos parece importante. Hermanos, participar en el banquete del reino de Dios no es algo secundario, es algo esencial en nuestra vida. Dios nos invita a su banquete en cada Eucaristía. Ese jovencito, Carlo Acuti, a sus 7 años, él ya tuvo la madurez para hacerse el propósito de estar unido a Jesús, estar unido a Dios. Por eso, si él estuvo cultivando a lo largo de su vida estar unido a Jesús a través de esa cita en la misa todos los días, y era un jovencito que iba a su escuela, tenía su escuela, jugaba, pero se daba tiempo para su oración, se daba tiempo para participar en misa, se daba tiempo para hacer su deporte, se daba tiempo para convivir con sus amigos, se daba tiempo para ir a la escuela, para hacer sus trabajos, se daba tiempo para jugar, también le gustaban los videojuegos, se daba tiempo para también en las redes sociales, también incluso hacía apostolado, se daba tiempo para ser catequista, era catequista en su parroquia, se daba tiempo para hacer obras sociales, 7 años. Cuando llegó a los 15, ya traía toda una trayectoria de haber cultivado su amistad con Jesús, de haber cultivado el tiempo, de haberlo administrado bien de cara a la eternidad. Tuvo tiempo de asistir a esa invitación que Dios le hacía al banquete de su reino. Y en cada Eucaristía es ese adelanto. De hecho, la Eucaristía es ese pan vivo que ha bajado del cielo. De hecho, son diferentes los
efectos de la comunión. Cuando nosotros comulgamos, obviamente con las debidas disposiciones, la Eucaristía tiene diferentes efectos, beneficios. Uno es lo que se llama el efecto eclesiológico, es decir, crecemos en comunión. Ustedes vean cómo cuando nosotros, aunque vayamos a otro estado, a otro país, cuando nos acercamos a la misa y comulgamos, como con esa gente que está ahí, como que nos identificamos mucho. Incluso parece que es gente que conocemos desde hace mucho tiempo. La Eucaristía, comer de un mismo alimento, nos ayuda a crecer en unidad. Efecto eclesiológico. Efecto cristológico. Nos vamos configurando con Cristo. Cuando nosotros, con las debidas disposiciones, comulgamos, Cristo nos va transformando. Cuando nosotros comemos, qué sé yo, los diferentes alimentos que nos ayudan a nutrir, vamos creciendo. Bueno, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Van creciendo en estatura. Ya llega a cierta edad donde nosotros crecemos, pero para los lados. Entonces, el alimento lo hacemos parte de nosotros y crecemos. Espiritualmente hablando, el efecto es al revés. Cristo es el que nos va transformando a nosotros. Por eso San Pablo pudo llegar a decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dejarnos transformar por Cristo. Efecto cristológico. Tercero, el efecto escatológico. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Ahí está. Es ese banquete. Cuando nosotros comulgamos con las debidas disposiciones, este alimento nos da un adelanto de la vida eterna. Nos da un adelanto de lo que será estar en ese banquete del reino de Dios. Y en un banquete pues se da lo mejor. Pues en cada Eucaristía es ese adelanto de lo que será en el cielo. Así que, hermanos, démonos tiempo para las cosas de Dios. Aún más, ese es lo más importante. Lo más importante no es ni ver ese terreno, ni probar la yunta de bueyes, ni... Son cosas que hay que darle su importancia, claro que sí. Pero no podemos, por esas cosas, despreciar la invitación que Dios nos hace a su reino. Ya decíamos el día de ayer, hablando sobre los diferentes niveles de la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Hablando de la iglesia triunfante, ya decíamos que el negocio que no nos podemos dar el lujo de perder es el negocio de la salvación. No podemos dar el lujo de despreciar la invitación que Dios nos hace a entrar al cielo. Él quiere que todos los hombres se salven, decíamos al inicio de la homilía. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Él nos está invitando a todos, pero vemos que muchos lo despreciaron. Que no sea nuestro caso, que nosotros aceptemos esa invitación que Él nos hace. Aceptar la invitación a su banquete no significa tampoco descuidar el negocio, descuidar el trabajo, descuidar la familia. ¿Cómo se va a descuidar a la esposa? Pero aquí el problema es cuando contraponemos o trabajo o rezo, o estoy con mi familia o voy a misa. Ese es el error. No debemos contraponer, debemos complementar, porque aún más, el más allá, la vida eterna, se gana con el más acá, con el hoy, cumpliendo con nuestros deberes en la familia, en el trabajo, en el descanso, pero todo lo que hagamos debe de ayudarnos a alcanzar el cielo. Y por eso las cosas de Dios no deben de ser así tan secundarias. No es que si me da tiempo el domingo voy a misa, no. Le preguntaban, un niño comentaba, decía, nosotros tenemos la trilogía en nuestra casa, le decía un sacerdote. Y le preguntaba, ¿y qué es eso de la trilogía? Dice, mire padre, los domingos nos vamos temprano a misa,
toda la familia, mis papás me llevan a misa. Después de misa nos vamos a desayunar a un restaurancito para que mi mamá ese día no trabaje, no haga de comer. Y después de desayunar nos vamos a visitar a mis abuelitos. Entonces vean cómo no está peleado el tener tiempo para Dios, el ir a convivir con la familia y el visitar incluso a los abuelitos. No está peleado. Hay gente que incluso antes de irse a trabajar se da tiempo, qué sé yo, bueno, en condiciones normales de ir a dejar a los hijos a la escuela. De ahí incluso hay algunos que se van a misa y después llegan a su trabajo. Cuestión de organizarse. O sea, no hay que contraponer, sino hay que complementar y organizar para que nos rinda el tiempo, organizarnos. Y es eso aquí lo que se nos invita. Lo que no podemos hacer es por estar tan ocupados en las cosas de este mundo que nos olvidemos de Dios. Dios no acostumbra a hablar con aquellas personas que no acostumbran a hablar con Él. Démonos tiempo para las cosas de Dios y aún más si lo queremos ver desde este punto de vista, como decía Santa Catalina de Siena, preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás vendrá por añadidura. Como incluso cuando nosotros le empezamos a dedicar tiempo a esa invitación que Dios nos hace a que estemos con Él, nos rinde más el tiempo en todo, incluso los recursos. Preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. Pues pidamos al Señor que nos ayude a tener una escala clara de valores y que en primer lugar esté ese amor a Él. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que amemos con orden, que amemos mucho. Por eso pidámosle que nos ayude a purificar cómo debe ser nuestro amor a Él, cómo debe ser nuestro amor a los demás, cómo debe ser nuestro amor incluso a la familia, a los amigos y a las cosas creadas. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen María para que ella que enseñó, que modeló el corazón de Jesús, también modele nuestro corazón y nos ayude a amar como amó Jesús. Que así sea.